Muy buenas noches, tengan todos, espero se encuentren muy bien allí donde están en este preciso momento. Y hoy les tengo que dar una información interesante sobre lo que está pasando en One Ecosystem con el despliegue de la cadena de bloques. Quiero que vean esta información que está sumamente interesante. Para todos los que se están conectando, les doy las gracias. Tenemos aquí a Néstor, a Bayar Hung. Saludos a Juan David. Se están conectando y estamos iniciando. Cualquier pregunta que tengan, con gusto se la respondo. Y tengo noticias sumamente interesantes e investigaciones que he realizado en la cadena de bloques de Polygon sobre nuestro proyecto, sobre la parte del WAN. ¿Ok? Eso es importante. Voy con esta información, básicamente el del deployment que está haciendo la compañía de la cadena de bloques. Y vayamos al mapa para que podamos entender ciertas cosas que están pasando y cómo va a ser el proceso que todo esto comience a ir cargándose poco a poco a la cadena de bloques real y tangible, que la pueden ustedes ver desde su computadora, desde su móvil, a través del enlace que está disponible ya. Básicamente solamente hay que, como quien dice, darle un clic y uno entra. Posteriormente después lo voy a copiar el contrato inteligente dentro de el contenido, la parte técnica de cada video. En la parte de abajo lo voy a poner. De momento lo vamos a dejar así por un tiempito y después lo hacemos. Ok, quiero mostrarles esto ya que están conectándose. Aquí hay varias personas ya. Entró Gise, entró Edgar, Freddy, Francisco, Tamara, Camilo, Pedro, Blanca. Saludos, bienvenidos. Hay un proceso que se está dando muy lento, pero que nos va a beneficiar a todos, porque la magia del proyecto ya inició. La magia de One Ecosystem está en una de sus mejores etapas. Hemos nacido como moneda, como cadena de bloques, como proyecto ya fintech de manera pública escasos días atrás. Aproximadamente pueden ponerle, si acaso la semana podremos tener, ¿no? Eso no lo va a decir la cadena de bloques, que tiene la fecha exacta. Bueno, voy primero con la cadena de bloques. Voy a mostrar aquí primero la cadena de bloques para que vean algo de lo que está pasando. Vamos para allá, ya hay bastantes personas conectadas. Bueno, ya voy a soltar la información. Ok, vamos para allá. Estamos aquí. Esta es nuestra cadena de bloques sobre Polygon Scan, que es el término, que es un escaneador de contratos inteligentes y de billeteras, de wallets, de carteras. Esto que ven aquí es el address, que es la dirección de nuestro contrato inteligente. Termina en un 7, me gusta que termine en un 7. Tiene 18 decimales y la cantidad de monedas es 250,000 millones de monedas cuyo nombre a nivel blockchain se llama OS, no One. ¿Ok? Ese es el nombre legal, OS. Pero el nombre comercial o el nombre de marketing es One, Token One. Pero como Token One hay un montón. Y como nombre comercial también nos los agarraron. Pero la compañía puso OS, que significa One Ecosystem. Eso para que estén claros con esta información y no cometan el error de llamarle OneCoin. Eso no existe ya. Eso pasó a la historia. Esto es One Ecosystem, que es otra cosa. No tiene que ver nada con ese otro proyecto anterior. Lo único que tiene que ver con ese proyecto anterior es la comunidad. Y observen cómo está el pipe con la información y con el supply de las direcciones que están entrando. Estas tres básicamente son de la compañía. Son los supply que conforman podríamos decir, la llave primigenia o
¿cómo le podemos decir a esto? Como la llave maestra, o sea, la wallet maestra, ¿no? Y acá abajo empiezan a entrar las otras monedas. Observen estas cantidades que están viendo aquí. Y acércame más. Y aquí entró uno con 8 millones y tanto. Miren, lo están viendo. Aquí otro con 7 millones y tanto. Otra wallet de acá de 7 millones. ¿Quiénes tienen tanto WAN en el mundo? ¿Quiénes son los que están entrando con tantas monedas acá? Estos son super ballenas. La gente de Asia. Como ustedes saben, Asia entró hace mucho tiempo y por eso quiero ir al mapa para que ustedes comprendan algo. El deployment ha comenzado específicamente en Vietnam. ¿Ok? Por eso es que cuando ustedes compran y adquieren el paquete que ofrece la compañía, les sale un mensaje como que todavía en nuestro país no está disponible, que no ha cargado. No hay que preocuparse por nada de eso. Ya nos llegará el turno, pero nosotros estamos adelantados a la situación. Entonces tenemos acá a lo que es Vietnam. Vamos a echar para atrás. Lo están viendo aquí, Vietnam. Acercar un poquito más. Parece que está el Google Maps. No me deja hacer más de 4 cosas. Me tiene el Google Maps complicado, señoras y señores. Estamos en vivo y en directo. Comenten con la información. Tenemos aquí Vietnam. Pueden ver aquí la foto. Y ellos ahora mismo están en ese proceso de migrar todas, hacer el deployment, pues hacer como el despliegue de todas las carteras de todos los seres vivos de ese país que tienen WAN. Entonces, eso es poco a poco. Plup, 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 se va pasando de capa 1 a capa 2. Recuerden que capa 1 realiza 15 transacciones por segundo en toda la cadena de bloques. Y capa 2 vamos a estar en 65,000 transacciones por segundo. Esto quiere decir que vamos a adquirir más velocidad para todos los proyectos que la compañía quiere desarrollar. Pero esta es una realidad que no escapamos. Es una realidad que pues ya estamos aquí en esto. Y les voy a mostrar algo más adelante que va a ser para el final, donde en MetaMask está el token WAN. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir acá con las preguntas. Dice acá Raúl Edgardo López, gracias por compartir sus conocimientos. Omar, saludos y gracias también. Gise saludando, si tienen preguntas lo pueden hacer. Y estamos avanzando todos los días en este proyecto. Lo que está pasando es algo muy, muy interesante porque en los próximos 6 meses ustedes van a ver ciertas gráficas que van a ir tomando una consistencia interesante. Les voy a mostrar una de estas para que observen cómo va todo esto del proyecto. Déjenme cerrar aquí un momentito. Déjenme ir aquí a la fuente, un segundito. Y mientras ustedes están pensando qué pregunta quieren hacer, les muestro ciertas cosas que he estado notando en la analítica. Observen el crecimiento de estas wallets que están entrando. Iniciamos el 14 de febrero. Una fecha linda para recordar, ¿no? Según el sistema dice 14 de febrero fue el día que entramos. Se los voy a poner, denme un segundito. Disculpen. Ok, aquí está. Según lo que veo aquí, dice 14 de febrero fue el inicio. Vamos a echar hacia atrás. Comenzamos a avanzar y así es como vamos ahora, ¿ves? Esta es la cantidad de monedas que están entrando. Hay una subida el mes el día 28 de febrero. Muchas personas entraron aquí. Lo están viendo. Después el día 2 de marzo ha bajado un poquito la cantidad de personas que están entrando. Pero esto va poco a poco porque ir de capa 1 a capa 2, como hay un retraso por la velocidad de la blockchain, nos va a tomar un tiempito. Y la compañía ha designado hacer eso en 5 meses. Ahora bien, ¿cuántas personas pueden haber en Vietnam? Si en Colombia hay 40,000, supongamos que en Vietnam puedan haber unas 100,000. No tengo la cifra a la mano, pero supongamos que sean unas 200,000 personas. Son 200,000 direcciones que van a entrar a esta información que están viendo ustedes en pantalla. Eso es muchos datos
entonces la cantidad de holder comienza a aumentar. Ahora ya tenemos alrededor de 387 direcciones, obsérvenlo. Estas son las direcciones y aquí es lo que va a decir cuántos somos nosotros. ¿Lo están viendo? Este es un número que ustedes deben tener registrado y cuando lleguemos aquí a 1000, bueno, son 1000 ya direcciones que tiene el proyecto. Cuando lleguemos a 10,000, 20,000, 30,000, ahí nos vamos a dar cuenta. Esos son los holders. Son las personas que están reteniendo la moneda. Entonces, eso nos va a dar una referencia cómo va avanzando el proyecto. Y acá están todas las monedas que están entrando con sus respectivas direcciones del lado de acá. Si yo me voy a esta dirección número 50, la están viendo. Esto es de un ser humano, un vietnamita puede ser, no sabemos quién es. Le damos un clic y automáticamente nos arroja acá la cantidad de monedas que tiene esa wallet. Que podría decir una wallet, ¿no? Porque es como una dirección. Y ahí está. Son 330,000 monedas One que están en esa dirección. ¿Ok? Después, ¿qué va a suceder? Después de Vietnam, lógico, va a venir China. Y en China hay más de 1.200.000 socios. Toda China va a entrar en ese deployment y va a empezar esa wallet a aumentar y a moverse. Y va a empezar un movimiento interesante, bastante activo, por cierto. Después de China pudiéramos entrar en todo lo que es el área de Asia, todo lo que es Corea, todo lo que viene siendo la parte de Australia también, y pudiéramos notar también que va a empezar el movimiento masivo de todo lo que es el área de África en sí, y entraría todo lo que es Europa. Y todo eso va a pasar en estos 5 meses. Después de eso, yo pienso que nos tocaría a nosotros como América Latina en general, ¿no? Que también es pesada la información que hay acá. Y empezaremos a entrar nosotros. Según los datos, se supone que en Latinoamérica somos alrededor de 400,000 almas que tenemos una cartera con monedas One. Así que traten ustedes de entender qué es lo que está pasando. Es como que si se estuviera haciendo una ICO y la gente está comprando en cada país esta moneda y le están dando su wallet con la cantidad de moneda y la compañía está recibiendo el dinero. Pero resulta que nosotros iniciamos esta ICO hace más de 8 años. Esto quiere decir que esto está pasando y es una realidad visible que vamos a ver acá en la cadena de bloques y pues tenemos que esperar. Pero no dejen las cosas para después. Haz esto ahora. Muchas personas dicen, no, yo lo agarro para dentro de un mes, para dentro de 2 meses. Está bien, si estás recogiendo el dinero, yo te entiendo, no hay problema. Lo puedes hacer, es justo y necesario. Pero termina el mes de marzo. Estamos iniciando apenas. Pero en cualquier momento estamos al final de marzo. Y el 1 de abril, aquel que tenga el KYC duplicado, le cortan la cuenta y se la congelan. Porque no se va a permitir una doble identidad y menos al estar realizando estas transferencias donde todas las monedas van a estar juntas, se agrupan en una sola wallet y después en tu back office vas a poder ver que donde dice One están todas tus monedas metidas allí. ¿Qué significa esto? Que estás ya sobre Polygon. Aquellas monedas que no has transferido van a quedar en un monedero que, como lo vieron en un video que lancé ayer, es el monedero viejo, que es donde van a estar las monedas privadas del proyecto. Muchas personas quedarán en esas monedas privadas por un tiempo hasta que a los 5 meses la compañía diga se acabó. Y cuando la compañía diga se acabó, ¿qué va a suceder? Pues que las monedas pueden que queden atrapadas y vas a tener que pagar para sacarlas de allí. La etapa gratuita se terminó y vas a tener que pagar, no sé, para reactivar esa cartera. Si ellos así lo permiten o mueren allí. No sabemos.
pero puede pasar como los euros. El cash reserve, hubo un tiempo donde se utilizaba para comprar paquetes y módulos de educación y los que hacían la red lo utilizaban, pero eso era del sistema viejo. Entonces, eso se congeló. El que no movió ese dinero lo tiene atrapado al día de hoy. Entonces se inventó el cash, que es la wallet caliente, que yo les digo, que esa billetera la puedes convertir a Bitcoin para sacar todo el dinero que tú recibas allí. Y sobre esa wallet caliente de euros es la que estamos utilizando para pagar el deployment de esta blockchain. Y la compañía permite utilizar las dos wallets, la vieja, que tiene más de 3 años de estar allí, y la nueva. Para el que no tiene nada guardado en la vieja, producto de que nunca hizo la red y no le quedó nada allí, entonces tiene que pagar todo con la wallet de euros. Y de esa manera pagas todo, quedas paz y salvo y ya estás listo para esperar tu turno en la transición. Voy con las preguntas y ya para mostrarle al final lo que tengo de Metamask para que en la noche queden pensando lo que les voy a mostrar. Y tenemos acá a Carlos Maldonado saludándonos desde Cuenca, Ecuador. Saludos, don Carlos, que estés muy bien. Tenemos aquí a Firebird. ¿Cómo se puede intercambiar la OS? ¿A cuánto podría bajar? ¿Cómo crees que pueda hacer el proceso? Retiros para que no caiga el valor. Bueno, muchas cosas. Esa es mucha información. Hay mucha información y mucho que hablarles sobre ese tema. Hice una investigación completa. La tengo, pero no la voy a dar en esta clase porque vamos a ir poco a poco. Ustedes tienen que entender muchas cosas porque estamos entrando en un universo completamente nuevo. Dice Jesse, si una vez paso a Polygon, ¿cómo encuentro la transacción de mis monedas? Por la cantidad que le estoy mostrando. Ahora ustedes tienen que hacer un Excel. Ya yo hice mi Excel, mi tarea. Yo tengo 23 cuentas. Entonces yo puse el nombre de cada una de las cuentas, porque tú las puedes ver en One Ecosystem. Y le puse la cantidad de monedas. Hice un Excel y me da un total. Cuando yo hago la transferencia en Polygon va a salir ese total de monedas. Y tú vas a buscarlo y te vas a dar cuenta que es el tuyo porque está exacto. Unos centavitos que puede cambiar. Y tú dirás, bueno, esta es mi dirección. Así es como lo voy a pensar hacer yo cuando el sistema me diga que ya está activado. Entonces voy a hacer ese ejercicio y voy a buscar mi address como se lo acabo de mostrar hace unos minutos atrás. Camilo dice, buenas noches, Eric. ¿Cuándo estará el acceso para ver las monedas que trasladamos? Bueno, ya eso lo acaban de preguntar. Ya establecidas dentro de la blockchain pública de Polygon. Ya están pasando, te lo muestro nuevamente, pero nuestras monedas no están allí. Las monedas que se están pasando son de el cono asiático, que es el que está entrando en estos momentos. Y pronto nos tocará América, pero hay que esperar, todo tiene su momento. Mira, en esta parte que está acá, aquí está el contrato, le doy un clic. Y aquí ven todas las transacciones, lo están viendo. Acá hay una que se acaba de hacer hace 36 minutos. ¿Lo están viendo? Y la cifra... Espera un momentito. Déjame cambiar esto porque esto tendría que abrirlo más. A ver si reduzco aquí. Vamos a poner acá. Deme un segundito. Déjeme buscar acá. En el evento, en la analítica. Espera un momentito que me fui para otro lado. Déjeme buscar el contrato. Deme un segundito. Ya lo tengo acá para que lo vean. Ok, aquí está. Aquí están las transacciones que van entrando. Esta entró hace 37 minutos y aquí está la cifra. 9. Este entró con 500. Las cifras grandes, estas que están acá, de 79,000, son las wallets que la gente está migrando. Y esta chiquitita es como un costo. Yo he notado esta cifra en muchas. Me lo voy a acercar. En muchos de la cadena de bloque he observado esta cifra de 2.84. Pero estas cifras grandes que ustedes ven acá, observen, esto es un conjunto de wallets que están migrando. Igual esta de 51,000. Mira esta de 412,000 yuan. Y así sucesivamente están entrando poco a poco. Cada
30 minutos aproximadamente, cada 15 minutos está entrando un grupo eh, de carteras con WAN que están entrando en la blockchain. Y todo queda registrado allí. Eventualmente tú buscarás la cifra y dirás, esta es la mía, ¿ves? Mira, la cifra exactita y está. Porque es raro que pueden haber dos cifras idénticas, cuando estamos hablando ya de arriba de 10.000 monedas en adelante, ¿no? Siempre va a variar por un centavo o por algo. Entonces, así es como lo vas a encontrar. De momento, esto no es algo que dejes tú preocuparte, porque eventualmente dentro del back office tú vas a poder ver todas tus monedas ya migradas, ya convertidas en Polygon, pues vas a tener acceso a eso y te vas a dar cuenta porque el sistema te lo va a decir cuando eso pase. Van a aparecer las dos wallets, la nueva y la vieja. Y eso, cuando lleguemos a esa etapa, pues entonces hablaremos, porque ya la compañía lo dijo en un newsletter que lanzó hace poco. Bueno, ya estamos a pocos minutos de terminar. Quiero hacer este video de 30 minutos. Quedan 7 minutos. Aquellos que quieran preguntar algo, lo pueden hacer antes de irme a MetaMask y mostrarle algo que encontré allí. Dice Vladimir, buenas noches desde Barranquisimeto, Santander, Colombia, desde Colombia. Ese es un nombrecito que hay que saber leerlo bien. Saludos por allá a la gente de Santander, Colombia. Buenas noches, dice Argenis. Yo tenía tiempo que no entraba a mi wallet y veo que tengo dos cuentas y no sé por cuál debo pagar. Yo nunca he hecho la red. Bueno, tienes que chequear tus monedas. ¿Cuál es la cuenta principal? Siempre va a estar en la parte de arriba, en la esquina superior derecha, superior izquierda. Hay un menú, ahí te vas a dar cuenta cuál es tu cuenta principal. Si tienes gas, que lo más probable es que la compañía todavía haya asignado los 500 de gas gratis que ellos daban por cada cuenta, vas a tener suficiente potencia para mover esas monedas a la cuenta de arriba. Si tienes 400 monedas abajo y arriba tienes 1000, por decirlo así, entonces migra todo hacia la cuenta de arriba y lo que hace es que pagas los 25 euros que dice la compañía y automáticamente empieza el proceso de desembarque hacia Polygon, por decirlo así. Lo importante es tenerlo pago para que cuando eso venga, la compañía no pierda tiempo y va directo. Eso es automatizado. Recuerden que si no tienen euros me pueden contactar y yo les consigo los euros. Ok, dice Pastor, yo tengo 4 cuentas. ¿Cuánto me tocaría pagar para migrarlas? Dentro del sistema vas a encontrar dos ventanitas. Una roja que dice la cantidad del precio combo por todas las cuentas y una en celeste que dice 25 euros. Te recomiendo que hagas el cálculo matemático por lo menos y si te sale bien la cifra, pues te vas por el combo. Yo opté por el combo. Mis 23 cuentas me salieron a 7.35 cada una y preferí hacerlo así. Porque si me pongo a migrar una por una, me saldría por 575 porque eran 25 por cuenta, imagínense, eso es muy costoso. Dice Gus, no reconozco cuál es la caliente y la de Reserve Cash. Bueno, la wallet caliente, que le llamo yo, dice Cash solamente. Es la que todos vamos a tener y ver. Si no tienen ni un centavo, esa wallet no va a aparecer. No va a estar ahí. Se va a activar cuando le hagas un depósito o cuando recibas dinero, ella se activa. Igual que la Cash Reserve, si no tienes dinero, no se va a ver, ya no aparecen. Eso funciona de esa manera. Ok, vamos entonces ya para el final y les voy a mostrar lo que encontré, chicos y chicas, que está interesante. Vamos al otro portal para mostrarles qué es lo que está pasando. Porque, aunque ustedes no lo crean, ir a Polygon nos conecta con esta cartera. Esto se llama MetaMask y MetaMask es una wallet que está disponible para todos ustedes. No les digo que la bajen porque todavía no estamos adelantando a lo que viene en 5 meses. Pero MetaMask es una
wallet que funciona con Polygon y con todo lo que es Ethereum para almacenar diferentes tokens de diferentes proyectos. ¿Ok? Entonces, ¿qué hice yo? Pues yo me descargué la billetera. Y al descargarla, te dan las 12 palabras de seguridad que uno la debe guardar. Y me puse a investigar dentro de la cartera. Y esto es lo que arroja mi cartera de MetaMask. Aquí la tengo. Entonces me dio curiosidad y me puse a pensar, bueno, si he bajado este software, quiero ver si dentro está nuestro token, si existe. Entonces me voy aquí donde dice Asset, lo están viendo. Asset, le doy un clic aquí y busco importar token. Me voy aquí a Custom Token, porque nuestro token todavía está en proceso de... Lo están armando todo el asunto, ¿no? Se está construyendo. Pongo Polygon, busco el contrato inteligente, copio el contrato inteligente, aquí lo tengo, ¿eh? Y adivinen lo que pasa, automáticamente me reconoció el token aquí abajo, ¿lo están viendo? OES, ese es nuestro token. Este es nuestro contrato inteligente, tenemos 18 decimales y si estuviera activo yo hago clic y se van todas esas monedas mías para MetaMask. Eso yo se lo dije en un video hace mucho tiempo atrás. Porque en el libro blanco de One Ecosystem, ellos dicen que posiblemente pudiéramos migrar una vez que las monedas estén liberadas a una cartera como MetaMask, pero que es responsabilidad del usuario si hace eso, porque quedas fuera del ecosistema. Quedas con tus monedas allí y no vas a poder hacer nada, porque el día que quieras comprar algo en One Voyage o quieras comprar algo en OneVita, de los productos de OneVita, con tus One, o quieras usarlo para DShaker, estás fuera de la plataforma de One Ecosystem. Entonces, ¿cómo vuelves a entrar? Se te complica la historia. Entonces, eso básicamente es para que lo dejen allí, pero para que sepan que somos un proyecto real, con una blockchain real, con carteras reales que existen y que nos ven. Hablando y reuniéndome con un ingeniero experto aquí en Panamá, con la cual yo he trabajado por muchos años y creamos granjas de minerías de Bitcoin, granjas de minerías de Ethereum. Bueno, hemos trabajado en conjunto muchos años y yo le decía a él que voy a esperar a ver si más adelante lo invito para que él nos explique más o menos este universo. Claro, va a tener mucha terminología, pero yo le dije a Raúl, no hay problema, tú suéltalo todo, que la comunidad agarre lo que pueda agarrar, porque uno tiene que ir empapándose con esta información para que sea del día a día, para que ustedes se acostumbren con los términos. Y él me decía a mí, Eri, está en un proceso, ya hice toda la investigación, es una moneda real. Yo le dije, lo que pasa es que la están descargando poco a poco, no hay problema, eso está bien que lo hagan así. Y poco a poco ustedes van adquiriendo, como quien dice, exposición en otros proyectos y en otras cadenas de bloques porque comienza el token a sonar. ¿Me entienden? Dicen los otros exchange, dicen las otras compañías, todo porque todo eso está conectado. Alguien está aquí que se llama OES. ¿Quiénes son ellos? Y comienzan a observar el contrato y comienzan a ver la cantidad de wallets. Y cuando comiencen a ver eso, digan, chuleta, esta gente son grandes, hermano. Espera, ¿quiénes son ellos, hermano? Yo quiero saber quién es ese token. Cuando dice One, sí, pero One, ¿qué One? Entonces comienzan a investigar. Ahí en el contrato inteligente la compañía eventualmente podrá activarle los enlaces del sitio web y todas esas cosas, ¿no? Eso ellos tienen que hacerlo con calma. Por lo menos aquí donde dice Social Profile, aquí pues, ellos podrían colocar los enlaces de las direcciones de los sitios web y eso, ¿no? Pero ellos van con calma. Acabamos de nacer, solo tenemos, pongámosle una semana de nacimiento. Y estos 5 meses que vienen, la gente va a saber quiénes somos nosotros. Y nos vamos a dar cuenta todos, porque en la cadena de bloques lo vamos a poder ver claramente.
Bueno, si tienen alguna pregunta ya para cerrar la transmisión, voy a ver aquí en la caja de comentarios. Déjenme entrar, que se me han ido las pantallas. Tengo un montón de pantallas. Voy a buscar acá rápidamente. Vamos con esta que está acá. No, es otra por acá. Ya apareció. Dice acá Carmen, buenas noches, Eri, desde USA. Saludos allá a la gente de Estados Unidos, que también tienen One, por cierto. Se debe tomar en cuenta los frozen username para escoger el combo para la transferencia de One a Polygon. Gracias. Ok, te explico algo ya para que estén claros con eso de las cuentas. Solo hay dos opciones. El combo, que es donde están todas tus cuentas, y puede ser que haya algunas cuentas que están muertas y congeladas, pero te dan un precio especial. Yo tuve que pagar por una cuenta que no tenía ni una moneda, y eso me subió la tarifa, porque la promoción llegaba hasta 22 cuentas, tenía un precio, pero a la cuenta de 23 para adelante cambia el valor, y por tener esa cuenta, que yo la creé cuando inició el proyecto de la segunda etapa, cuando se generó la cadena de bloques de Ethereum hace 2 años y medio, para ver qué pasaba, a ver si me congelaban la cuenta o qué, y nunca me la congelaron. Creé una wallet ahí, vacía, tiene gas y todo, pero nunca la usé. Y bueno, yo dije, yo quiero el combo, porque voy a pagar por la oferta del que está en rojito, y me fui por el combo, pagué con mis euros, y ya yo estoy paz y salvo en lo que es el pago. Pero si tú nada más quieres migrar una sola cuenta, o dos cuentas, o tres cuentas, bueno, entonces paga solamente la opción de las cuentas que tú quieras y muda todas las monedas a esas dos, tres cuentas y ya. Y lo haces. Muchas personas lo están haciendo así. Claro, si no vas a hacer la red no hay ningún problema. Pero si tú tienes una estructura ya armada y la alteras con eso de escoger o no escoger, te va a pasar chueca. Porque eso lo dijeron en el newsletter. Se va a ver afectada ese binario. De tal manera que si estás haciendo la red y necesitas colocar a alguien en una posición que tú sabes que te genera un movimiento interesante, entonces si vas a ir con el binario chueco, bueno, no hay problema. Pero si eres networker, tienes que pensar muy bien en eso. Ok, ¿alguna otra pregunta más por acá? Dice Henry, tengo muy poquitas monedas y celebro como si tuviera miles. Bueno, Henry, esto se lo veríamos diciendo nosotros a mucha gente hace años atrás. Recojan los One. Entren, adquieran, aprovechen. Se inventaron esos famosos Power Pack, que fue una locura, que todavía sigue siendo una locura. Y la gente aprovechó y entró. Esperemos que cuando esté todo en Polygon, el proceso de transferir sea un poquito más económico el gas y las personas puedan recibir sus One, porque eso es, imagínense, ustedes, estamos en una era digital, de cadenas de bloques que están emergiendo. El mundo de la finanza va a ser todo con blockchain en los próximos años. Estamos despegando con este proyecto, pocos días tenemos. Pero imaginen o piensen solamente qué va a ser de nosotros en un año con este hermoso proyecto. Con nuestra moneda, con el valor que va a tener. Solo piensen en eso. Un valor real, envidiable y ya no privado, sino abierto. Ahora viene la construcción del valor, que es lo más complicado. Porque cuando lo haces en una cadena privada, bueno, tú lo controlas de una forma orgánica a medida que la gente va entrando, y como todo el mundo está holdeando la moneda y poco es lo que sale, ella va generando su grado de dificultad y va adquiriendo el valor en la medida que la comunidad se va sumando. Por eso fue que se quedó en 42.50, porque no entró más nadie y eso ya no movió el barómetro y eso quedó allí. Pero ahora que somos públicos, ¿qué sucede? Las cosas cambian, porque este valor es un valor público real que nos va a permitir intercambiar la One a futuro con otros proyectos en la medida que la compañía decida hacer un proyecto DeFi. Y básicamente, si ellos logran hacerlo, pues entonces allí podrían entrar varias empresas que tengan sus propios tokens dentro de Polygon o dentro de Ethereum y tocan la puerta. One Ecosystem, sí. Es que ya los vimos.
y nos interesa lo que están haciendo ustedes. No importa, yo sacrifico aquí un montón de monedas mías. Toda mi moneda se intercambia con Bitcoin o con otros exchanges, con otras cosas. Nosotros nos sacrificamos, pero queremos la monedita suya. Aquí le vamos a soltar 20 millones de este token que ya se intercambia con todo. Y si ustedes lo quieren, pues no importa, se los regalamos para que ustedes, la comunidad, el que quiera adquirirlo, lo adquiera y nos dé un poquito de su One, que se ve muy interesante ese proyecto que tienen ustedes. Entonces la compañía me puede decir, espérate un momentito, porque tengo como 5 empresas atrás que me están ofreciendo eso y nosotros todavía estamos en una etapa de ver cómo lo vamos a hacer. Ya te avisamos, ¿te parece? Por favor, avísanos rápido que queremos la monedita. Entonces las cosas van a empezar a coger un giro interesante. Y esto se lo digo porque yo sé que ya la compañía le están tocando la puerta. Porque ya van en serio con esto de la blockchain. Esto no se puede detener. Y ya para finalizar, una cadena de bloques, una vez que se prende, en este caso, nuestro proyecto como token, RC20, una vez que arrancó, ya no lo detiene nadie. Puede morir y quedar como una moneda zombie, por decir otros proyectos que les pasa eso, con valores casi nada, pero eso queda ahí andando. Claro, la atención es lo que hace que una cadena de bloques esté viva. Si tú pones la atención en tu proyecto y lo divulgas y eres un holder de la moneda, ese proyecto está vivo. Nuestro proyecto está vivo por eso, porque todos somos unos socios que tenemos este activo y tenemos un potencial enorme. Y básicamente, aquel que no ha activado su cuenta o está viendo este video por primera vez, actívate y ponte las pilas con tus monedas, son tuyas. Ya estamos entrando a poco a poco a este universo público, porque todavía hay muchas que están en privado porque no han hecho el deployment, pero no lo dejes para después. Salva tu patrimonio. Tú estás pensando finito, 3 meses, 4 meses. No. Imagínate cuando este proyecto tenga 2, 3 años y la moneda sea tan líquida como cualquier criptomoneda que tú conoces al día de hoy. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo te vas a sentir? Que tus One sean tan líquidos como puede ser Ethereum, como puede ser cualquier moneda de las viejas como Litecoin o Zcash, o no hablar ni del Bitcoin, porque por Dios, el Bitcoin ya ese es un tren que se fue hace mucho tiempo. Pero es una moneda sumamente líquida. ¿Cómo te vas a sentir? Y sabes que las tienes y tienes bastante. Y que tienes asegurado tu futuro, el de tu familia, el de tus nietos y el de la próxima generación. Si lo sabes administrar sabiamente. Porque puedes cometer el error y te vas todo a fiat y estás listo y frito como hagas ese error. Si tú cambias todo lo que tú tienes, todo tu patrimonio digital y te vas a fiat, te vas a lamentar. Porque lo que viene allá atrás con el fiat digital, se lo estoy diciendo, esa CBDC, hay que tener mucho cuidado. Ok, voy para la última pregunta, ya a los 39 minutos para cerrar el sistema. Por favor, me indicas cómo giro para que me ayudes a comprar unos euros. Bueno, escríbanme por Messenger. Todos aquellos que quieran tener euros me escriben por Messenger y allí les digo cómo es el procedimiento. De momento, pues esto era lo que yo quería hablar con ustedes hoy, en esta noche interesante, y decirles pues que duerman en paz. Ya somos público, van a salir muchas opciones de personas diciendo que One se cambia por Bitcoin, no caigan en esa trampa. Le van a decir de todo, que hay exchange, de todo. Van a inventar páginas web. Me decía mi amigo Raúl, Eric, hasta van a crear exchange donde el token te lo van a aceptar y te lo dice que te lo van a cambiar y tú vas a ver que te lo están cambiando. Abres la oferta, lo cambias por Bitcoin y ¿qué pasa? El Bitcoin nunca te llega y tu token se lo llevaron. Eso puede pasar, chicos y chicas. Por eso la compañía ahora mismo está trabajando todo de una manera un poco lenta para que tengamos exposición.
pero tienen que buscar una forma para que el token esté protegido y no nos pase esto que les acabo de decir que puede suceder. Bueno, será entonces hasta un próximo video programa. Gracias a todos por su atención. Nos vemos.